voy a poner en la guía de estudio de las Escrituras esta parte de Santo Espíritu y la promesa, Víctor. Dice lo siguiente. Ahí está. Dice, el Espíritu Santo es el Santo Espíritu de la promesa y confirma como aceptables ante Dios los actos, las ordenanzas y los convenios rectos de los hombres. El Santo Espíritu de la promesa testifica al Padre que las ordenanzas salvadoras que se han efectuado debidamente y que se han guardado los convenios relacionados con ellas. Entonces, para que el Santo Espíritu de la promesa pueda confirmar, aceptar o justificar las ordenanzas de cierta persona, bueno, tienen que suceder dos cosas, ¿no? Primero, recibir la ordenanza y recibirla por el poder adecuado, ¿no? O la autoridad debida. Y ahorita estamos hablando de este poder de Elías. Ese tiene que ser la línea de autoridad. Y después se tienen que haber guardado los convenios relacionados con ellos. Entonces, la pregunta es, ¿y cuándo ratifica el Santo Espíritu la promesa? Y una pregunta relacionada de nuestro amigo, a quien le mandamos un saludo y un abrazo, de Pepe Valle, para ahondar en el tema, dice, ¿la ratificación de la que se habla pasa en esta vida o pasa en la venidera? Entonces, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Yo debo preocuparme o no debo preocuparme? ¿Qué piensas, Víctor? ¿Tienes una respuesta sobre esto? Creo que sí. En la sección de Doctrina y Convenios, que es muy conocida esta parte, 132, versículo 7, en donde habla justo empieza diciendo todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, etcétera, etcétera. No quiero leerla toda, pero en donde dice que si estos no son sellados, enfocándonos en las ordenanzas, si no son sellados por el Santo Espíritu de la promesa, ¿qué tal si la leemos mejor, Salvador? Porque está muy larga. Sí, adelante, ponlo. Déjame ver. Es que la tengo como pie de página a la derecha, pero no sé cómo creo que tú sabes, ¿no? Cómo se pone con pantalla completa. Pero aquí la comparto. Santo Espíritu de la promesa. Creo que es esta. Aquí la vemos del lado derecho. Dice, de cierto te digo que las condiciones de dicha ley son estas. Todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones que no son hechos, ni concertados, ni sellados por el Santo Espíritu de la promesa, así por el tiempo como por toda la eternidad, mediante el que ha sido ungido, y eso también de la manera más santa, por revelación y mandamiento, por conducto de mi ungido, a quien he nombrado sobre la tierra para tener este poder. Y fíjense, aquí habla del presidente de la iglesia, y en este caso dice, y he nombrado a mi siervo José para que tenga este poder en los últimos días. Y nunca hay más de una persona a la vez sobre la tierra a que se confiere este poder y las llaves de este sacerdocio. En ese momento era José Smith, actualmente es el presidente Russell M. Nelson. Dice, ninguna eficacia, virtud o fuerza tienen en la resurrección de los muertos ni después, porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres. Entonces, en estas últimas dos frases, desde donde dice ninguna eficacia, virtud o fuerza tienen la resurrección de los muertos, ni después, porque todo contrato que no se hace con este fin termina cuando mueren los hombres, esto me da a mí entender que esta ratificación del Espíritu tiene que ser en esta vida, porque ahí lo está poniendo como una condición para cuando termine nuestro tiempo en esta vida. No sé si queda clara esa parte. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Dice ahí en el libro Mormón que el tiempo de esta vida o esta vida es el tiempo de nuestra aprobación. Entonces aquí es cuando el hombre tiene que arrepentirse. Y aquí, por tanto, es cuando tiene que alcanzar este grado. Es cuando hacemos nuestra vocación y elección más segura. Es cuando somos confirmados por el Santo Espíritu de la promesa para ser sellados para vida eterna. ¿Sí? No es después, es ahora. Por eso es que el presidente Nelson nos ha invitado a ir y escuchar la voz del Señor. Y recibir la visita del Señor es recibir el segundo consolador. Y el segundo consolador precisamente implica que nosotros somos sellados para vida eterna. Así que, bueno, sí es necesario que nos aboquemos en este punto. Ahora, Víctor,
Alguien podrá decir, bueno, pero muchos habrán muerto sin ni siquiera haber sabido qué pasa con ellos. Y sí, y esto yo lo equiparo a lo que sucedió con los lamanitas, como dice ahí en el libro Mormón, ¿no? Dice, y recibieron el Espíritu Santo y no lo sabían. Entonces, muchos o algunos, no sé cuántos, habrán sido sellados por el Santo Espíritu de la promesa y ni cuenta se han dado. Ahora, tal vez la pregunta de alguna hermana y de Pepe viene un poquito con trampa. Son No, tramposos. ¿Estás diciendo que son tramposos? no, más bien un poquito capciosa, Ajá. en el sentido de que cuando hablamos después de esta vida, pueden estarse refiriendo al mundo de los espíritus. Yo de entrada lo interpreté, es en este momento hasta que resucitemos, ¿no? Entonces, con esta escritura de Doctrina y Convenios está claro que es antes de la resurrección, porque ya cuando resucitemos se tiene que verificar que tuvo validez o que fueron selladas esas ordenanzas. Pero si se refieren al mundo de los espíritus, entonces ahí depende. ¿Y de qué depende? Dirían algunos. Pues justo de lo que tú estás diciendo, Salvador. Si es alguien que no conoció el Evangelio en la tierra y que nosotros estamos haciendo la obra vicaria por ellos, pues ya no hay forma de que esto se haga para ellos antes de salir de esta vida, ¿no? Ellos ya están muertos. Por lo tanto, esta ratificación para ellos va a ser en ese estado, estando ellos en el mundo de los espíritus, pero sí tiene que ser antes de la resurrección. Sí, así es. Entonces, todos pasaremos por ese punto, Víctor. Simplemente quiero mencionar un poquito más sobre esto, leyendo igual a enseñanzas del profeta José Smith, y dice lo siguiente: después que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe el Espíritu Santo, que es el primer consolador. Entonces, si continúa humillándose ante Dios, teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios, el Señor le dirá dentro de poco. Fíjate que dice, ¿no? ¿Qué le va a decir el Señor? Hijo, serás exaltado. ¿Sí? A Enós se le dijo, Enós, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmadas. Y entonces será suyo el privilegio de recibir el otro consolador que el Señor ha prometido a los santos, según se ha escrito en el testimonio de Juan. ¿Quién es pues este otro consolador? No es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo mismo. Y esta es la subsistencia de todo asunto, que cuando un hombre recibiere este último consolador, tendrá la persona de Jesucristo para atenderlo o aparecerle de cuando en cuando, y aún le manifestará al Padre y hará morada con él, y le serán descubiertas las visiones de los cielos. Y el Señor lo instruirá cara a cara y podrá alcanzar un conocimiento perfecto de los misterios del reino de Dios. Entonces, es ahora. Vemos, Salvador, que aún en los cielos hay una burocracia. ¿Por qué? Bueno, no es tan sencillo como ir y recibir una ordenanza, ¿no? Todavía hay trámites que hacer para que esa ordenanza realmente sea aprobada por el Señor. Tiene que pasar por la ratificación primero el sellamiento del que hablábamos del poder del sacerdocio, propiamente del poder del sacerdocio, y luego la ratificación del Espíritu Santo. Y luego el segundo consolador todavía tiene que hacer ahí un último check. Sí. Sí. Bueno, y bueno, ya cuando viene este tercero es porque ya pasaste los otros dos, ¿no? Uh-huh. Sí. Ya viene en automático. Pues bueno, por aquí la hermana Belita dice, me confundí. Bueno, entonces, hermana, hay que buscar en las escrituras. Pregunta ella misma, pero entonces, ¿sellar después de muertos? Si estamos hablando del sellamiento del Santo Espíritu de la promesa después de muertos, sí, porque ellos no han recibido las ordenanzas en esta vida. Es decir, yo me estaba refiriendo, y tal vez ahí la confusión, ¿no? Pero me estaba refiriendo a la obra vicaria que nosotros hacemos o las ordenanzas que llevamos a cabo en favor de los muertos
obviamente estas ya no pudieron ser ratificadas en esta vida para ellos, es decir, mientras ellos vivían, puesto que ni siquiera conocían o habían aceptado el Evangelio. Entonces, ellos ya están en el mundo de los espíritus, ellos reciben la ordenanza a través nuestra, de nosotros que tenemos un cuerpo, pero ellos ya están muertos. Muertos, es decir, solamente vive su espíritu, ¿no? Entonces, es hasta allá cuando ellos, es en ese estado en donde ellos pueden recibir esta ratificación del Espíritu Santo. Obviamente no puede ser antes para ellos. Así es. Y bueno, pero eso para los muertitos, ¿eh? Sí. Que no tuvieron la oportunidad de recibir el Evangelio, pero para nosotros que recibimos el Evangelio y tenemos los convenios, este es el tiempo y no hay más. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que esta confirmación adicional que hace el Santo Espíritu o justificación que hace el Santo Espíritu de la promesa, viene entre el estado en que el hombre, para los muertos, viene entre el estado en que están ahí en el mundo de los espíritus y antes de la resurrección. Porque ya en la resurrección se van a levantar con un tipo de cuerpo según el grado de gloria al que van a acceder, de acuerdo con las leyes que deseen o hayan vivido. ¿Sí? Entonces ahí tendría que darse, pero para nosotros, los que estamos aquí y hemos hecho convenios, pues tenemos que buscar esta vocación ahora. Tenemos que buscar, primero, recibir la ordenanza. Bueno, ya lo recibí, palomita. Segundo, esta ordenanza tiene que ser por la autoridad de vida, por el poder, por alguien que tenga ese poder que Elías entregó. Y bueno, la persona que efectuó la ordenanza tenía ese poder, sí, palomita. Y luego viene, ok, esa ordenanza tiene que ser validada por el Santo Espíritu de la promesa. ¿Cuándo la valida? La valida cuando yo he sido obediente a los convenios que he hecho y cuando he sido justificado por el Señor y que Él me ha redimido de mis pecados. Entonces, cuando Él me ha redimido de mis pecados, el Espíritu Santo de la promesa viene y pone su sello y lo hace válido. Entonces, ya cuando sucede este punto, entonces yo accedo al segundo consolador en automático. Accedo al segundo consolador, que es el derecho de que el Señor mismo se me manifieste los cielos y me presente ante el Padre. Porque Él es el que me va a dar acceso a los cielos. Va a decir, Padre, esta Ingrid, esta Teresa Vázquez, la hermana Belinda, Ingrid, Pantoja, Clara, han sido justificados por mí, porque se han arrepentido de mis pecados. Entonces el Padre va a decir, muy bien, Santo Espíritu de la promesa, va a decir el Santo Espíritu de la promesa, confirmo, valido. Entonces el Padre, pásale, ¿sí? Pásale al reino, al reino. Entonces es más o menos, quizás un poquito burdo el ejemplo, pero más o menos en esta estructura que es necesario que nosotros caminemos en la senda de los convenios para recibir estas ordenanzas. Me parece, Víctor, que en este punto hemos abarcado o comprendido o aclarado los puntos que pudieron haber quedado abiertos del martes pasado. ¿Qué piensas? ¿Estamos listos para algo? ¿Hay algo más? No, me parece que ya podemos pasar a lo que nos resta del discurso. No veo preguntas adicionales. Bueno, por ejemplo, aquí Teresa dice, ¿qué pasa si se confiere el sacerdocio y no se dicen las palabras tal como están indicadas, mientras aquel que tiene las llaves para autorizar esa ordenanza, la autorice? Sí, caso similar al tema que hablábamos de dignidad, ¿no? En su momento van a recibir unas ligeras cachetadas por sus omisiones o errores, pero en cuanto a la ordenanza no pasa nada. Ingrid pregunta, ¿puede ser que alguien hizo una ordenanza de forma indigna, pero se arrepiente y cambia su vida, pero en el momento no lo hizo bien y después cambió el espíritu? Sí, claro. De hecho, Spencer W. Kimball menciona un ejemplo similar a este en el milagro del perdón. Y él habla de una pareja de jovencitos que tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio, pero que, mira, hicieron mutis y fueron al templo y se sellaron. Entonces dice el Spencer W. Kimball, ¿es válida esta ordenanza? No.
¿Qué sucede? Que estos jovencitos después confiesan y pasan por un proceso de arrepentimiento. Y entonces, una vez que se arrepienten, entonces la ordenanza es atada En efecto. y tiene efecto, ¿no? Entonces, así con cada uno de nosotros. De hecho, ahorita en el audio que pusiste, pues también sucede lo mismo con nosotros. Si nosotros hicimos dignamente una ordenanza, opera en sentido contrario también. Si hicimos dignamente una ordenanza, pero después violamos alguna ley y transgredimos y nos quedamos en este estado, la ordenanza no es válida, ¿sí? No tiene ningún efecto mayor que nos pueda ayudar para el efecto de acceder a los cielos. Cierto. Bien. Pues vámonos, Víctor, a la siguiente parte del discurso. Vámonos, porque ya es tiempo. ¿Tú lo pones? Lo pongo. Pensé que tú. Creo que sí lo tengo por aquí listo. Sí. Sí, te lo va a dar automáticamente donde nos quedamos. Sí. Dice la hermana Cristina, qué importante es esforzarnos por hacer estos sellamientos, no solo los nuestros, sino los de nuestra familia en este estado. Y esperar, si es que respetamos las condiciones, ser estas ordenanzas aprobadas por el Padre. Así es. Va. Y en la unión de toda la humanidad a través de sus generaciones. El presidente Gordon B. Hinckley dijo en una ocasión: he dicho muchas veces que si de todo el pesar, las tribulaciones y el dolor de la restauración no resultara nada más que el poder para sellar del santo sacerdocio, para unir a las familias para siempre, entonces habrá valido la pena todo lo que ha costado. Sin los sellamientos que crean familias eternas y unen generaciones aquí y en el más allá, quedaríamos sin raíces ni ramas por la eternidad, es decir, sin antepasados ni posteridad. Por un lado, este estado de individuos desconectados flotando libremente, y por el otro lado, las conexiones que desafían las relaciones familiares y el matrimonio que Dios ha señalado, son lo que frustrarían el propósito mismo de la creación de la tierra y de nuestra experiencia terrenal. Si esto se convirtiera en la norma, equivaldría a que la tierra sería herida con maldición o totalmente asolada a la venida del Señor. Podemos ver por qué el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Al mismo tiempo, reconocemos que en el imperfecto presente, esta no es la realidad, o siquiera una posibilidad realista para algunas personas. Pero tenemos esperanza en Cristo. Mientras esperamos en el Señor, el presidente M. Russell Ballard nos recuerda que las Escrituras y los profetas de los últimos días confirman que toda persona que sea fiel en guardar los convenios del Evangelio tendrá la oportunidad de ser exaltada. Algunos han experimentado circunstancias infelices y dañinas en sus familias y sienten pocos deseos de una relación familiar eterna. El elder David A. Bednar hizo esta observación: a ustedes que han experimentado la angustia de un divorcio en su familia o han sentido la agonía de ser defraudados, por favor recuerden que el modelo de Dios para las familias comienza de nuevo con ustedes. Quizás se haya roto un eslabón en la cadena de sus generaciones, pero los otros eslabones rectos y lo que queda de la cadena son eternamente importantes. Ustedes pueden reforzar su cadena e incluso ayudar a restaurar los eslabones rotos. Esa labor se logrará uno por uno. En el funeral de la hermana Pat Holland, la esposa del elder Jeffrey R. Holland, el pasado mes de julio, el presidente Russell M. Nelson enseñó: a su tiempo, Patricia y Jeffrey serán unidos nuevamente. Posteriormente se les unirán sus hijos y su posteridad que guarden el convenio, para experimentar la plenitud de gozo que Dios tiene reservada para sus hijos fieles. Sabiendo esto, entendemos que la fecha más importante en la vida de Patricia no fue su fecha de nacimiento ni su fecha de defunción. Su fecha más importante fue el 7 de junio de 1963, cuando ella y Jeff fueron sellados en el templo de St. George.
¿Por qué es tan importante eso? Porque la razón misma por la que fue creada la tierra es que se pudiera formar familias y fueran selladas unas a otras. La salvación es un asunto individual, pero la exaltación es un asunto familiar. Nadie puede ser exaltado solo. Hace poco mi esposa y yo acompañamos a una querida amiga en una sala de sellamientos en el templo de Bountiful, Utah. La conocí en Córdoba, Argentina, cuando ella era una niña. Mi compañero de la misión y yo estábamos contactando personas en un vecindario cercano a la oficina de la misión, y ella abrió la puerta cuando tocamos a su vivienda. A su debido tiempo, su madre, ella y sus hermanos se unieron a la iglesia y se han mantenido fieles. Ella es ahora una mujer encantadora y estuvimos ese día en el templo para sellar a sus difuntos padres y luego sellar a mi amiga a ellos. Una pareja que con los años se han vuelto amigos muy cercanos representó a los padres en el altar. Fue un momento muy emotivo que fue aún más dulce cuando nuestra amiga argentina fue sellada a sus padres. Solo había 6 personas presentes en esa tarde apacible, alejados del mundo y, no obstante, estaba ocurriendo una de las cosas más importantes sobre la tierra. Fue gratificante para mí ver que se completaba el ciclo de mi función y relación con ellos, desde que toqué su puerta siendo un joven misionero hasta ahora, muchos años más tarde, cuando efectué las ordenanzas de sellamiento que la unieron a ella, a sus padres y a las generaciones anteriores. Esta escena se repite constantemente en todos los templos del mundo. Es el paso final del recogimiento del pueblo del convenio. Es el privilegio supremo del miembro de la Iglesia de Jesucristo. Les prometo que conforme procuren fielmente ese privilegio, en el tiempo o en la eternidad, con toda seguridad lo tendrán. Testifico que el poder y la autoridad para sellar, restauradas a la tierra por vida de José Smith, son reales. Que lo que por ellos se ate en la tierra ciertamente es atado en el cielo. Testifico que el presidente Russell M. Nelson, como presidente de la Iglesia, es el único hombre en la tierra hoy en día que dirige la delegación y el uso de este poder celestial. Testifico que la expiación de Jesucristo ha hecho que la inmortalidad sea una certeza y que la posibilidad de las relaciones familiares exaltadas sea una realidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Pues nos aventamos de corridito toda esta última parte del discurso. Adelante, Víctor. Sí, la quise dejar de corrido porque al final habla prácticamente de un solo tema, que es el matrimonio en el templo. Y bueno, a través de los ejemplos que él pone, es como lo va describiendo, ¿no? Me gusta mucho la parte que dice, y fíjate que yo no lo había pensado de esta manera, en donde dice, sin los sellamientos que crean familias eternas y unen generaciones aquí y en el más allá, quedaríamos sin raíces y sin ramas por la eternidad, es decir, sin antepasados ni posteridad, lo que frustraría el propósito mismo de la creación de la tierra y de nuestra experiencia terrenal es este estado de individuos desconectados, flotando libremente, por un lado, o las conexiones que desafían las relaciones familiares y el matrimonio que Dios ha señalado, por otro lado. Si esto se convirtiera en la norma, equivaldría a que la tierra sería herida con maldición o totalmente asolada a la venida del Señor. Y por eso también hace referencia a esta cita del presidente Hinckley, ¿no? En donde dice, lo más importante de todo, es decir, podríamos no tener nada más, y si tuviéramos solamente el sellamiento en el templo, eso habrá valido la pena todo lo que se ha hecho, ¿no? Todos los esfuerzos de restauración del evangelio, un montón de cosas que se hacen, dice, solamente para ese momento. Entonces resalta mucho esta importancia del matrimonio entre el hombre y la mujer. Y luego, desde luego, habla de las excepciones, ¿no? Y dice, seguramente hay personas que no tendrán o no han tenido la oportunidad de tener ese matrimonio en el templo durante esta vida, y la promesa viene ahí diciendo, no importa,
Si ustedes tienen ese fin en mente, si realmente es algo que está en su corazón, lo van a tener, ya sea en esta vida o más allá, pero lo van a tener y van a recibir las mismas promesas. Y fíjate, yo he pensado, Salvador, y yo estaba pensando justo, me parece que ayer, de las personas que no tienen la oportunidad de tener un matrimonio durante esta tierra. Y bueno, sabemos de todas las bondades del matrimonio, ¿no? Y las bendiciones que esto acarrea y demás, pero yo me quedé pensando, pues, quizás no tuvieron que pasar por la prueba del matrimonio estas personas, porque también es un desafío, es una bendición, pero también es un desafío y vienen una serie de pruebas adicionales y cuando estamos vinculados con una persona de esta manera. Entonces, de alguna manera se pasan esa prueba de esta vida. Así que no se preocupen si alguien no ha tenido la oportunidad y por algo pasan las cosas. Entonces, ¿estás diciendo que el matrimonio es una prueba? Me parece que no el matrimonio en sí, pero situaciones que se viven durante este tiempo de matrimonio sí constituyen pruebas adicionales comparado de si no tuvieras un matrimonio. Bien. Es interesante esto que mencionas, Víctor. De hecho, en la parte que no alcanzamos a escuchar y que pudo haberse quedado un poquito en el aire, de lo que dice el Elder Christofferson en su discurso, lo leo, dice, la manifestación más elevada y santa del poder para sellar está en la unión eterna de un hombre y una mujer en matrimonio y en la unión de toda la humanidad a través de todas sus generaciones. Esta es la manifestación más elevada y santa del poder para sellar, ¿sí? Que un hombre y una mujer se unan y que se unan en sus generaciones hacia arriba y hacia abajo. Y entonces todos, y luego sus raíces, sus ramas, ¿no? Sus raíces y sus ramas hacia todos lados. Bueno, ¿por qué esta es la manifestación, dice el de Christofferson, más elevada y santa de este poder? Porque en esto se cumple el plan del Padre, Víctor. A ver, cuando el Padre presenta el plan y nos dice ahí en Moisés, capítulo 1, ¿no? Y esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Entonces, ¿cómo la llevo a cabo? Los pongo en un estado de probación para ver si harán todas las cosas que yo, el Señor su Dios, les mandare. Entonces, Víctor, el propósito fundamental de estar en esta tierra es venir y estar en un estado de aprobación. Para que esto suceda, se dio un primer mandamiento, y el primer mandamiento, ¿cuál fue? Multiplicarse y henchir la tierra. Entonces, cuando nosotros venimos al estado de aprobación y nos unimos en matrimonio y somos sellados y nos sellamos de padres a hijos y aún vicariamente lo seguimos haciendo, entonces se está cumpliendo el plan del Padre. ¿Por qué? Porque ahí se lleva a cabo la obra del recogimiento. La obra del recogimiento hace posible el plan del Padre en el sentido de que todos sus hijos reciban todas las ordenanzas que requieren para su salvación y su exaltación. Ese es el propósito, ¿no? Ese es el propósito de la tierra. Ese es el propósito del Padre. Y por eso se entregó ese poder para sellar. Entonces, resulta que Víctor se une a su esposa. Y en ese matrimonio tiene pruebas, pero no me voy a meter en ese punto. Sí, en la unión de ese matrimonio se lleva a cabo a través del poder sellador de Elías, del que estamos hablando. Y entonces, ese se une a sus hijos, o sus hijos nacen bajo el convenio, como sea que haya sucedido. Y empezamos a unir generación tras generación, generación tras generación. ¿Y qué es lo que va a suceder al final, Víctor? Cuando termine el milenio, Víctor, todos los hijos de Dios van a recibir todas las ordenanzas. Todas. ¿Esto significa que todos van a ser exaltados? No. Pero sí significa que todos van a ser sellados. Recordemos algo. Todos somos hijos de Dios y todos formamos parte de la familia de Dios. Entonces, todos, Víctor, vamos a ser sellados en un solo convenio. Ese es el poder sellador del que estamos hablando.
sea los que estén en una esfera celestial, en una esfera terrestre o en una esfera celestial, todos vamos a estar unidos en un solo convenio. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Entonces, desde Adán hasta el último espíritu que nazca, van a ser unidos en un convenio. Adán va a ser unido a Jesucristo a través del propio convenio y Jesucristo nos va a unir al Padre. Y esa es la familia de Dios, unidas a través de este poder sellador. Entonces, si esto no se llevara a cabo, Víctor, y ahí lo dice el Elder Christofferson, parafraseando a Malaquías 4, ¿no? La tierra sería herida con una maldición. Es decir, si los hijos de Dios no se unieran en un convenio sempiterno que los ligara unos a otros, entonces la tierra no sería herida con una maldición porque no habría cumplido su propósito. Y el propósito precisamente es alojar a los hijos de Dios que reciban sus ordenanzas y se unan a Él a través de convenios. Sí, y mira lo que dice, ¿por qué es tan importante eso? Está hablando del matrimonio, ¿no? Después de que el Elder Christofferson describe las palabras del presidente Nelson en el funeral de la hermana Holland, dice, ¿por qué es tan importante eso? Porque la razón misma por la que fue creada la tierra es que se pudieran formar familias y fueran selladas unas a otras. La salvación es un asunto individual, pero la exaltación es un asunto familiar. Nadie puede ser exaltado solo. Ahí la importancia de esta ordenanza, ¿no? Y por eso, dice el de Christofferson, es la manifestación divina más importante de este poder para sellar. De todo lo que habló antes en su discurso, de que está explicando en qué consiste el poder para sellar y que nosotros ya profundizamos añadiendo la parte del Santo Espíritu y la promesa. La manifestación más importante de este poder para sellar es el matrimonio en el templo entre un hombre y una mujer, porque esto es lo que realmente va a unir a las familias, es lo que va a crear un eslabón más en toda una cadena de generaciones. Y ahí está esa manifestación del amor de Dios, ¿no? Que nos permite que nos unamos unos a otros y que podamos unirnos a Él. Ahora, fíjate lo que dice el Elder Christofferson citando al presidente Hinckley. Dice, si de todo esto de la restauración, toda la tribulación y todo el dolor, y voy a añadir aquí, si de todas las pruebas del matrimonio o las que surgen en el matrimonio, como dice Víctor, dice, no resultara nada más que el poder para sellar el santo sacerdocio, para unir a todas las familias para siempre, dice, entonces habrá valido la pena todo lo que ha costado. Ese es el propósito, que nos unamos en ese convenio. Si no estamos unidos en ese convenio, entonces no estamos unidos a la familia de Dios. Y si no estamos unidos a la familia de Dios, entonces no tengo acceso a la salvación o la exaltación. Imaginemos este punto. Ahorita vino a mi mente. Alguien que nace bajo el convenio, Víctor. ¿Está ligado? Sí. O alguien que se selló a sus padres en vida. ¿Está ligado? Sí. Pero ese alguien no está en matrimonio con alguien más. Ese alguien tiene sus ordenanzas, la investidura inclusive. Supongamos que es un hombre, el sacerdocio tiene sus ordenanzas, pero no tiene la ordenanza del matrimonio eterno. ¿A qué tiene acceso, Víctor? Tiene acceso a la salvación. ¿Sí? Supongamos que es alguien que decidió no casarse, decidió no unirse en matrimonio con alguien más. ¿A qué tiene acceso? ¿Tiene acceso a la salvación? ¿Tiene acceso a la exaltación? No. La exaltación dice es un asunto familiar y cuando dice que es un asunto familiar, no está hablando de papás y de hijos, está hablando de un hombre y una mujer que se unen en un templo. Ese es el quid del asunto, que un hombre y una mujer sean unidos en un templo para tener acceso a la exaltación, porque en todos los demás grados de gloria no habrá tal relación. Por eso ahí el distingo entre salvación y exaltación. ¿Cómo ves, Víctor?
Fíjate que dicen que la excepción hace a la regla, ¿no? Y entonces el Elder Christofferson toca algunas de las excepciones. Toca, por ejemplo, el tema de los divorcios, y toca también el tema de los que no tengan la oportunidad de sellarse en esta vida. Y hago referencia a esto porque hay varias preguntas o varias inquietudes de nuestros amigos que están aquí comentando, ¿no? ¿Y qué pasaría y qué va a pasar con? Yo creo que las promesas son muy, muy claras en lo que dijo el Elder Ballard. El Elder Christofferson citando al Elder Ballard. Dice, mientras esperamos en el Señor, el presidente M. Russell Ballard nos recuerda que las escrituras y los profetas de los últimos días confirman que toda persona que sea fiel en guardar los convenios del Evangelio tendrá la oportunidad de ser exaltada. ¿Y qué significa esto? Que nuestra salvación tampoco, o nuestra exaltación en este caso, no depende de otras personas, depende totalmente de mi persona. Por comentarios que hay de, ¿y qué pasa si uno de los cónyuges no guardó los convenios? Ese es un asunto de ese cónyuge, pero nada tiene que ver conmigo. Algo tiene que ver conmigo, ¿no? Porque quizás si ese cónyuge no se arrepiente, pues no voy a estar con él como una familia eterna, pero yo aún así voy a tener la promesa de ser exaltado. Esa promesa nadie me la quita a mí. Esa es una promesa individual entre el Padre y mi persona. Y ahora podemos decir, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible si un matrimonio, uno de los dos viola los convenios y nunca se arrepiente? ¿Cómo la otra persona justa puede recibir una exaltación sin su esposo? Bueno, la puede recibir. ¿Estará sola? No, no estará sola. ¿Estará solo? No, no estará solo. Va a recibir la exaltación. Ahora, ¿con quién? Yo no sé. Ahí tampoco tenemos información tan profunda, ¿no? O no llegamos a tanto. Pero Las hermanas van a escoger, Víctor. ¿Van a escoger? Claro. ¿Es tu suposición o sí sabemos eso? Yo lo sé. Okay. Pero la promesa es clara, ¿no? La promesa que dice el Elder Ballard es, tendrá la oportunidad de ser exaltada. Toda persona que se haya mantenido fiel a sus convenios tendrá esta oportunidad de ser exaltada. Y sé que hay sentimentalismos, es que si no es con él, mejor nada, porque es el amor de mi vida. Sé que son sentimentalismos asociados a esta tierra, pero créanme que eso no va a importar más allá. Es decir, el gozo de ser exaltados va a ser mucho mayor que cualquier nostalgia o sentimiento de, ay, es que yo quería estar con el cónyuge con el que me sellé en mi juventud. No sé si me explico y no estoy siendo muy antirromántico con esto, Salvador. No, de hecho, hay un relato ahí en el, ¿cómo se llama esa película? De no sé cuántos milagros, 17, 18, 23. 17 milagros. No sé cuántos, de esta pareja de jóvenes que murieron en el Éxodo, en la compañía de Willie de Martin, no estoy seguro, y que fueron sellados a posteriori, ¿sí? El presidente Faust cuando escuchó la historia se conmovió tanto y él como miembro de la primera presidencia mandó que fueran sellados. Normalmente no se sellan a personas que no estuvieron casados. Entonces, sí, recibirán su oportunidad y tendrán, o tenemos la esperanza de que eso va a ser así.